El intelectual entre la Edad Media y el Renacimiento. Escritos de filosofía clásica. De María Teresa Fumagalli, Beonio de Brocchieri. Antes de entrar en el capítulo que nos ocupa, comentamos acerca de los capítulos anteriores brevemente. Recordemos estos hitos importantes. En el 1255, las obras de Aristóteles entraron oficialmente en la Facultad de Artes de París. El método dialéctico, necesario para los estudios superiores de filosofía y derecho, en facultad, de hecho autónoma, que estaba orientada a la indagación filosófica. Habíamos hablado del carácter mismo del sistema averroísta, que parecía ajeno a la tradición cristiana de procedencia agustiniana. Comentamos sobre Siger de Bragante, Boecio de Dacia, los averroístas, como los llamaremos también nosotros, con un término que empero ya es discutible, intentan hacer coincidir por primera vez el proyecto ideal del filósofo con la profesión cotidiana en la Facultad de Artes. Siger escribe: deber del filósofo es exponer la doctrina de Aristóteles, no corregir o escuchar su pensamiento, aun cuando contrario a la verdad, entre paréntesis teológica. Bueno, esta simple afirmación distingue de la manera más neta y más moderna, o sea, más cercana a nuestro punto de vista, los diferentes ámbitos profesionales y de investigación. Una concepción que no podía ser aceptada por quien compartía con la tradición la idea de la cultura cristiana en cuanto a unidad global. De aquel entonces hablamos también, en muchos sentidos, la gran figura de Dante, que nos aparece como la del intelectual que hemos convenido en llamar débil, a saber, un hombre que ha actuado con la inteligencia y con la palabra, y no en una sede propia, no en un contexto donde le hubiera sido posible transmitir, además de sus ideas, también los instrumentos de su trabajo, como lo hacía el maestro con su alumno en la escuela. Podemos encontrar una confirmación de este aspecto del personaje Dante también en su inscripción en la colaboración a la Corporación de los Médicos y Farmacéuticos, la participación en la vida política que para el intelectual pasaba naturaliter a través de su actividad docente. Para él era posible solo mediante un acto convencional, la inscripción en una asociación que le era esencialmente ajena. Resumen: intelectuales y política. 2 puntos. He aquí una relación que se impone a nuestro análisis. Sobre todo tendremos presente que hacer política
significada a menudo para el intelectual medieval una opción entre las dos máximas expresiones del poder, es decir, el papado y el imperio. Referente al capítulo 6, aparecen personajes ya dos grandes del siglo XIV, el inglés Guillermo de Ockham, que había estudiado en el convento franciscano de Oxford, donde después alcanzó el grado universitario de bachiller, primer paso de la carrera, que en su condición de tal redactó, era norma, un comentario a las referencias de Pedro Lombardo. Cuando en 1324 Guillermo de Ockham fue convocado a la sede pontificia de Aviñón para disculparse por algunas tesis contenidas en él, era ya autor de grandes obras lógicas que consolidaban y garantizaban la doctrina nominalista surgida en el siglo XII. Pero claro, este no era el objeto de las acusaciones. La lógica era una disciplina de las artes y como tal no concernía directamente a una posición en materia de fe y de disciplina religiosa. Para ir terminando, otro personaje importante es John Wycliffe, pero aclaremos que para Ockham el poder secular concierne a los cuerpos, bienes terrestres y su objetivo, en cierto modo negativo, es el de mantener un estado no conflictivo entre los individuos. Para lograrlo, dice, se recurre a medios preventivos y represivos de la naturaleza política y física. En esta visión no hay lugar para ningún idealismo político. El gesto de Ockham, que da la dimensión de su compromiso político, es su fuga de Aviñón más que su dedicación a la causa imperial. La utopía religiosa, una iglesia pobre, un pontífice no soberano, sino padre de los fieles, son, en cambio, los intereses dominantes en el pensamiento de este gran franciscano que demuestra, sobre la base de la escritura, que el imperio no deriva del papado, que todo argumento que se dirige a sostener la dependencia del poder civil respecto del pontífice es sofístico. Acá la teología y la pasión política se unían en una toma de posición nítida y consciente. Ahora sí, John Wycliffe, un intelectual que algunas décadas después eligió como Ockham un compromiso político de los más incómodos. Tiene una carrera como profesor de lógica y teología en Oxford y en 1372 entró al servicio de la corona de Inglaterra. De esto ya hablamos, de Wycliffe, hablamos de la revuelta de 1381, que volvió a Wycliffe sospechoso, aún para los laicos ricos que antes lo habían defendido contra el papado. El programa de los, entre comillas, curas pobres no les gustaba a los lords, que lo encontraron demasiado similar
a las reivindicaciones de los revoltosos. ¿Quiénes eran los revoltosos? Los revoltosos eran los que habían protagonizado a través de la organización del grupo de los pobres curas, entre comillas, que difundían en lengua inglesa las tesis sobre la pobreza de Cristo y su iglesia, que el maestro había escrito en latín. Había habido un hecho importante, es que John Wycliffe, a pesar de entrar al servicio de la corona de Inglaterra, y cambia género literario con las dos grandes obras sobre el dominio divino y civil, y sostiene la autonomía del poder civil sobre el eclesiástico, y entonces toma partido de su soberano, de su rey. Es ahí, que ocurrió la rebelión de los campesinos, un hecho que en su momento comentamos muy superficialmente. Lo que hay que destacar de Wycliffe es su ejemplar carrera. Es una de las pocas vidas medievales cuya clave nos parece poseer, porque los nudos teóricos importantes de su filosofía se tornan rápidamente operativos, operantes en la realidad. El realismo filosófico le dicta a Wycliffe la idea de concepto de iglesia invisible, contrapuesta a la iglesia visible y corrupta de Roma. Bien, es interesante aquello que dijo. ¿Qué motivos hay para mantener a un gordo cura mundano en el fasto y en el orgullo, para regalarle hermosos caballos, sillas elegantes y ornadas vidas que tintinean a lo largo del camino? ¿Trajes vistosos? ¿Qué razón hay, pregunto, para que los pobres soporten, en cambio, hambre y frío? En aquel año de la revuelta de los campesinos es también el de un fastuoso matrimonio real, que ya dijimos que cambia en parte la historia, que es el de Ricardo II de Inglaterra, de esposa a Ana de Bohemia, donde aquellos muchos checos estudiantes de Oxford están presentes en la boda. Estos chicos, de regreso a su patria, llevarán consigo los textos y las ideas de Wycliffe. Entre estos checos está Juan Hus, y al final de ese siglo anotará de su puño y letra, con entusiastas comentarios, el manuscrito de Dominio. Está Jerónimo de Praga, que declarará que el Dialogus, otra obra del inglés, es la raíz de la verdadera conciencia. En el contexto cultural y social de la Bohemia de comienzo del siglo XV, es en ese contexto en el que viven Hus y Jerónimo, y está caracterizado por fuertes tensiones. Después de 1378, año del cisma,
se habían abierto graves heridas. El rey y la población checa se mantenían neutrales, eso lo comentamos, en la contienda entre el Papa y apoyaban a los cardenales que patrocinaban una reforma de la Iglesia, mientras que el arzobispo y la población alemana se alineaban detrás del pontífice romano Gregorio XII. No abundamos en detalles. Hus se convirtió en el rector de la capilla de Belén en Praga, donde predicaba casi diariamente desde el 1402. También para Hus, como para Wycliffe, un aspecto no marginal de la actividad intelectual es el pasaje de la lengua nacional, en su caso el checo, porque este pasaje se convirtió en signo de la conciencia de una oposición social a la clase de los ricos, política hacia los alemanes y religioso contra la Iglesia romana. Acá se cumple el verdadero recorrido del intelectual en el clima turbulento de la última Edad Media. Hizo la opción por el compromiso político y adhirió al disenso y la reforma contra la tradición. Wycliffe y Hus deciden abandonar el latín, la lengua que lo definía y lo distinguía como intelectuales. La traducción del texto bíblico y la predicación en lengua vulgar es querida por ambos para, entre comillas, cambiar las cosas y no solo hacerse comprender por una audiencia más amplia. Iban por más, iban por un cambio en las cosas. Hablamos también de Jean Gerson y sus críticas contra Jerónimo. Hablamos de la quema en la hoguera de Hus, que escribe a todos los checos fieles antes de morir y reprocha que habéis de saber que el concilio que me condena no ha escuchado ni leído mis libros en checo. Aun cuando los hubiera escuchado, no los habría comprendido, porque en el consejo había solo italianos, franceses, españoles y alemanes. No solo se había quebrado el contexto de intelectual medieval, la lengua latina, también la elección de escribir y predicar en lengua nacional se convertía en el signo de una elección de campo social y política. Hablamos también de Durando de San Porciano, un dominico, Durando de San Porciano, que se había opuesto a la vía, al camino de Tomás, alzando ásperas críticas y censuras. Indicaba el realismo, la tradición filosófica más, entre comillas, oficial, como raíz de todo movimiento herético cuyos campeones, Wycliffe y Hus, él mismo había condenado. Tomaba ejemplo de la ética aristotélica para afirmar que la vida contemplativa era más noble que el compromiso de la vida práctica, aún de la más virtuosa. Concluimos, antes de empezar, que Wycliffe, Hus y Gerson son tres claros ejemplos de intelectuales comprometidos en guiar, según el más puro estilo medieval, tanto el disenso y los proyectos de reforma como la organización y conservación de la sociedad.
por la fuerza de las circunstancias, especialmente por la coincidencia de la Iglesia con la sociedad cristiana, el intelectual de la Edad Media frecuentemente había encontrado natural y hasta debido al compromiso en una actividad que se insertaba en la dimensión colectiva. Pero poco a poco, el apagarse de muchos ideales, la caída del universalismo, la crisis de confianza en el poder de la razón como instrumento práctico y político, habían cambiado el clima. Sin duda, es más difícil trazar un perfil común y unitario del intelectual humanista y asignarle una característica predominante, compartida por la mayoría. El pasaje del intelectual medieval al nuevo parece signado por una ruptura en la tipología del intelectual. Ahora entonces ingresamos en el capítulo 7. El ambiente histórico en el que actuaban o en el que actúa quien vive, entre comillas, trabajando con la mente y la palabra, ha cambiado. Diversas señales nos llegan de ello, desde el mundo universitario. La implicación política nacional de algunas sedes, Praga, como hemos visto, o París, que se alineó con los ingleses en la Guerra de los 100 años, haciéndose cargo del proceso a Juana de Arco. La función política de las universidades italianas, que proveían a sus municipios consejeros y administradores, pero también su independencia económica respecto de la ciudad, la cual casi siempre se reservaba el derecho de controlar el reclutamiento de los profesores que ella misma pagaba, etc. Se va formando así una clase, casi una casta hereditaria, de grandes profesores que, en las sedes más prestigiosas, añaden al sueldo asignado por las ciudades el honorario de los estudiantes y los intereses de los préstamos hechos a los alumnos pobres, alcanzando en más de un caso una óptima situación económica. Por otra parte, también la población estudiantil se encaminaba hacia la condición de élite socioeconómica. La lucha de los magistri desde el nacimiento de las universidades había tenido lugar en una doble dirección, hacia abajo contra los rustici o la plebe, hacia arriba contra la clase de los terratenientes, mejor aún, de los nobles. En el primer caso, su arma había sido el desprecio verbal y en el segundo, la elaboración de la identidad virtud-nobleza. Veamos dos ejemplos de esto. Escribe Guillermo de Auvergne en el siglo XIII. Por su multitud y cortedad de ingenio, la plebe vive como los brutos, está llevada a cometer rapiñas y asesinatos, igual que los lobos. En cambio, los sabios dominan sus pasiones y el uso virtuoso del libre albedrío. En cambio, los sabios dominan sus pasiones y el uso virtuoso del libre albedrío. Esta conclusión de Guillermo de Auvergne, la definición de hombre como animal racional, se adecúa solo a la clase de los doctos. En cuanto a la ascensión en el otro extremo,
se ve desde las pintorescas declaraciones de Juan de Meung. Son más nobles los doctos que aquellos que pasan la vida cazando liebres o cuidando las propiedades y los establos que han heredado. Hasta los amplios tratados de Dante o Salutati. Esta doble polémica era muy comprensible cuando los doctos podían ser identificados casi solo con los maestros, con aquellos que transmitían el saber. Pero la situación hacia finales del siglo XIV se vuelve más dinámica y problemática. El panorama de la ciudadela intelectual se hace más variado. Va emergiendo una clase nueva intelectual, constituida también por juristas y notarios italianos, a los que se acercan nuevas figuras de maestros de artes. Ejemplar es al respecto la evolución de Durero. Durero, después de los viajes en Italia, donde frecuenta las discusiones de los humanistas, se transforma de orfebre y artesano en intelectual, escribiendo tratados e ilustrando los libros de sus amigos escritores. Esto le procuraba significativos reproches de su mujer, quien lo exhortaba a volver a su taller y no mezclarse con gente superior. Jurista primero, notario, después canciller en Todi y en Florencia, era Coluccio Salutati. Coluccio Salutati, en su misma vida en la que le dicta el modelo teórico que se refleja en sus escritos, la especulación no es el fin último del hombre. Más aún, dice Coluccio, la vida activa se ha de anteponer a la especulativa que es tan alabada. En realidad, ¿llamaría yo sabio a quien ha conocido las cosas celestes y divinas, todo lo que pueda hacerlo un intelecto humano, sin haber proveído a sí mismo, sin haber podido ser útil a los amigos, a la familia, a los parientes, a la patria? A decir verdad, continúa, yo afirmaría con valor y confesaré limpiamente que dejo de buen grado, sin envidia ni confrontación, a ti y a quien alza al cielo la pura especulación, todas las demás verdades, con tal de que me deje el conocimiento de las cosas humanas. La polémica contra el ideal aristotélico de la felicidad especulativa lo hace exclamar: no creas que huir de la multitud, evitar la visión de las cosas hermosas, encerrarte en un claustro o apartarte en una ermita son el camino de la perfección. A la hora de juzgar la época en que está a sus espaldas, pocos entre los intelectuales a los que hemos pasado revista le parecen buenos. Entre estos Abelardo y sobre todo Juan de Salisbury, cuya obra política, el Politicraticus, conocía. Es significativo que se trate de autores que vivieron antes del surgimiento de las universidades, amantes de los clásicos y comprometidos en la vida activa. Las universidades de la Italia pagana se convierten en centros de difusión de la nueva cultura humanística. El romano Lorenzo Valla, que vivió en ambiente florentino, redacta en Piacenza y Pavía, donde es profesor,
sus obras más significativas. Muchos aspectos de su pensamiento se distinguen y se oponen a la tradición intelectual predominante en los siglos y en las universidades medievales. Especialmente ese renacimiento epicúreo que tiene lugar sobre todo en De Voluptate, escrito en Pavía, reivindicación de los deseos y de las obras humanas contra una moralidad ascética que se había convertido en, entre comillas, moralismo. Predomina la afirmación de una felicidad terrena y de una virtud entendida como es justo y equilibrado orden de los placeres. Dice, las artes no son las liberales, tienden a satisfacer, no solo las liberales, tienden a satisfacer las necesidades y mirar a hacer la vida ornada y elegante. Así la agricultura, la arquitectura, el arte de tejer, de pintar, de teñir, de esculpir, de armar naves. Vinculado con este tema, se advierte el fastidio por la ciencia que nos vuelve insensatos, esforzándonos vanamente en penetrar el inaccesible secreto divino, por la metafísica que suscita las disputas más abstractas, por la lógica estéril de los últimos debates de los nominalistas que Valla ve como inútil, arrancada como está de su contexto vital y práctico, separada del carácter más concreto de la gramática y de la eficacia de la retórica. Temas que solo aparentemente parecen típicos de una polémica filosófica o erudita, pero que son, en cambio, útiles para rediseñar el nuevo perfil del hombre de cultura, del profesor que tiene o tiende sobre todo las relaciones, a relacionar la escuela con la labor, aún la cotidiana, de los hombres. Juntos, los intelectuales laicos, como fueron precisamente Salutati y Valla, junto a ellos existe un área eclesiástica de humanistas ilustres. Eneas Silvio Piccolomini, secretario del Papa Calixto III, obispo de Trieste y de Siena, cardenal y después pontífice él mismo, Marsilio Ficino, que se ordenó sacerdote a los 40 años, Ángel Poliziano, a quien Lorenzo el Magnífico propuso para la púrpura cardenalicia, y en verdad la relación entre la Iglesia y cultura humanística es más estrecha y compleja de lo que se puede juzgar a primera vista. La institución eclesiástica fue sentida por muchos intelectuales como la organización más potente y, paradójicamente, como la protección más tolerante, particularmente con lo que concernía a la vida privada. Hemos hablado de ruptura del contexto del intelectual sobre aquel final del siglo XIV. En reemplazo de la universidad, otros ambientes se convierten en centros de cultura: el círculo y la academia, más tarde la biblioteca, pero especialmente la corte. Con la concentración del poder en la corte, el intelectual pierde relación con la vida política y con el ambiente social más vasto. No es casual que el latín, ya abandonado en pro de la lengua vulgar, vuelva a representar la lengua literaria, perfectamente diferenciado del habla cotidiana. El intelectual de corte es más libre que el profesor universitario de París, que corría riesgo de ver condenadas sus tesis, como Siger, como Boecio de Dacia, como Durando de San Porciano, y sigue la lista. Ahora bien,
participaba de un debate muy similar a una confrontación política sin vencedores predeterminados? No creo. En el siglo XV, una rápida y evidente transformación define la libertad como un área cada vez más privada y limitada a los ámbitos de la familia y del otium. Las grandes opciones, reforma o conservación, papa o emperador, papa o soberano, ya no están al alcance de la mano del intelectual, huésped de la corte, de los grandes señores, de los Gonzaga, los Malatesta, los Medici, los Rucellai. Esto da origen enseguida a un desdoblamiento del intelectual característico de la edad moderna. La doble figura, la pública y la privada. La primera sostiene, a menudo blandamente, nunca con pasión, razones de poder. La segunda, escéptica, se refugia en la reflexión interior y en la melancolía. Capítulo 8. Una larga tradición de estudio pesaba sobre el tema de la melancolía, que Aristóteles elevaba a la categoría de actitud heroica propia del hombre de genio, pero indicada por los padres cristianos como uno de los peores enemigos del alma. La melancolía generaba pereza, entre comillas, pequeñez de ánimo, o sea, una miope consideración de las cosas, un inquieto y desordenado vagar de la fantasía, verbosidad o su contrario, el mutismo. Tomás de Aquino resume bien el juicio acerca de esa actitud peligrosa. 2 puntos. Ella arroja al hombre en la, comillas, verdadera desesperación, cierra comillas. Lo convence de que la salvación del alma es inalcanzable, o peor aún, inútil. En las palabras de Petrarca, la melancolía cobra otros matices. Es una nueva actitud que entreteje en la depresión. Una cierta voluptuosidad del dolor y la búsqueda de la soledad. 2 puntos. Es un modo de sentir y de ser que retoma modos del intelectual medieval, pero que recorre otros que serán típicos del literato y del filósofo moderno. Comillas. Me levanto a medianoche y salgo de casa al alba. Sin embargo, en el campo estoy como en casa. Estudio, pienso, leo, escribo. Aquí, en este angosto vallecito, me rodeo de todos mis amigos, presentes y pasados, provenientes de todo lugar y todo tiempo, no solo de aquellos que conocí familiarmente, sino también de otros muertos hace varios siglos y conocidos únicamente gracias a los estudios literarios. Mucho más deseo de conversar con estos que con los hombres que creen estar vivos solo porque respirando el aire frío advierten que su aliento deja de sí no sé qué rancio vestigio. Así voy vagando libre y tranquilo. Ciudad o campo, compromiso con la vida política y en el trabajo, o soledad de estudio, otium protegido y sereno. Es este un contraste neto que distingue en los siglos medievales a los intelectuales, no tanto en relación con los contextos históricos y la actividad, cuanto a los modelos de cultura. Leamos esta iracunda página de Petrarca. Abandonemos la ciudad sin la intención de volver a ella.
es menester arrancar los motivos de preocupación y quemar las naves. Apresurémonos, dejemos la ciudad a los mercaderes y a los abogados, a los intermediarios, a los usureros, a los notarios, a los médicos, a los perfumeros, a los carniceros, a los cocineros, a los carpinteros, a los tesoreros, a los músicos, a los charlatanes, a los arquitectos, a los mediadores, a los ladrones, a los huelguistas, que son olfatos siempre alerta, captan el olor del mercado. Y esta es su única felicidad. Y añade con altanería, no son de nuestra raza. Para Petrarca, como 2 siglos antes para el monje Bernardo de Clairvaux, la ciudad sigue siendo una corrupta Babilonia. Pero hay más, un repliegue respecto de posiciones y juicios sobre la dignidad del trabajo manual lo aíslan dramáticamente de los oficios y las actividades humanas de su tiempo. Parecen olvidadas las palabras de Hugo de San Víctor, que definía la arquitectura, el arte de la navegación, el tejido y las demás artes mecánicas como la cuarta parte de la filosofía, porque estas acciones humanas que alivian la desventaja de nuestra condición mortal poseen en sí misma la sabiduría reguladora. En cambio, la elección urbana, por motivos religiosos pero congruentes con el desarrollo real del siglo XIII, era justificada por Buenaventura. En estas poblaciones del campo, los habitantes están tan dispersos que es difícil convocarlos a todos para la predicación. Por el contrario, en las ciudades donde abundan los profundos o los productos alimenticios, se reúne y vive un gran número de personas. Allí es lícito esperar recoger mayores frutos. El franciscano Exímenes, que vivió durante el siglo XIV en Valencia como consejero del rey, interpreta con vivacidad lo que a la sazón es la actitud dominante. Cuando se entra en la ciudad se encuentra la gente, el corazón se serena y se puede pasear con alegría. La ciudad es un hogar óptimo donde el hombre se puede liberar de la ignorancia. En la ciudad es difícil estar triste, y la tristeza seca los huesos y anula la vida. Y aún, las ciudades muy pobladas y bien gobernadas, el hombre puede encontrar muchos motivos de serenidad. Vive seguro, está mejor satisfecho en sus necesidades materiales y ve a los demás y habla con ellos. En la actitud del intelectual, a propósito de otro tema muy vivo y debatido, el matrimonio y la familia, se verifica, en cambio, una continuidad de tradición, un verdadero dossier antimatrimonial que retoma la argumentación de San Jerónimo en su carta Joviniano o en contra Joviniano. En contra Joviniano se difunde en el siglo XII. De él poseemos una interesante documentación en las páginas de una mujer intelectual, Eloísa, una mujer intelectual, Eloísa, amante y después esposa del filósofo Abelardo. Será el mismo Petrarca, gran lector de la autobiografía abelardina, quien comentará con breve elogio el tono de dichas palabras, 2 siglos más tarde. En la apretada trama de argumentos contra los matrimonios recogidos por Eloísa, se han de distinguir varios hilos. La influencia del repertorio filosófico clásico, que pinta el matrimonio como la quintesencia de la vida sensible, el receptáculo de las necesidades cotidianas y fastidiosas, de las urgencias materiales
por ende del fatal alejamiento del reino ideal de la filosofía. Las razones de los santos, las cuales describen el matrimonio como un remedio de la concupiscencia que fácilmente puede deslizarse hacia el mal que pretende conjurar. Finalmente, ese malestar sutil y profundo hacia una institución que no puede añadir nada al amor verdadero y desinteresado. Este último aspecto está ligado con la influencia de Amicitia, ciceroniano, y que aparece compartido sea por la literatura goliárdica, sea por el cortés. No se usurpe el vocabulario amor para indicar el afecto conyugal que liga en el matrimonio. Presión, como se ve, compleja y múltiple, compartido por la mayoría. Algunos podían subrayar las motivaciones ascético-religiosas, otros las más estrictamente morales, pero ciertamente era difícil sentir entusiasmo por una institución filosóficamente tan desacreditada y defender ese entusiasmo con argumentos. También Siger de Brabante, el averroísta de la Facultad de Artes, se pregunta: ¿cuál estado es más adecuado para el filósofo? ¿Si el célibe o el conyugal? Y responde: el filósofo debe tender a la condición que menos lo obstaculiza en la búsqueda de la verdad. Parece que el matrimonio conlleva demasiadas ocupaciones mundanas, que por tanto es sin duda desaconsejable para quien busca el placer intelectual. Con frecuencia, a nuestros ojos modernos, la figura del intelectual medieval está como empañada y empequeñecida por la relación que guardaba con respecto de sus autoditates. Pero se ha de tener presente que el significado predominante y compulsivo del término autoridad ha ido emergiendo en el mundo moderno. Autoritates eran para los medievales los autores, los textos, la biblioteca, sobre todo lo que trabajaban. Una biblioteca doble, la de los santos y la de los filósofos. Y en esta última, como notaba agudamente un estudio del siglo XII, estaba hecha de autores que en vida no habían estado nunca de acuerdo entre sí y era por consiguiente inútil esforzarse por encontrar en ellos las mismas opiniones. Por una parte tenemos la enorme producción de comentarios, de glosas a Platón, a Aristóteles, a los evangelistas, también pensadores contemporáneos que surgieron de pronto como autoridades. Pedro Lombardo, por ejemplo, pero por otra parte la variedad de los comentarios, la multiplicidad de las tomas de posición, los debates tan ásperos, las posiciones duras, documentan un concreto trabajo a menudo personal y otras veces valeroso. Por lo demás, para testimoniar la conciencia y las razones de la crítica, hay declaraciones como la que quisiera cerrar estas páginas sobre el intelectual medieval. En la primera década del siglo XII, Abelardo de Bath deploraba, comillas, el vicio de esta generación que considera aceptables solo los descubrimientos hechos por los antiguos y por los demás, agregando: sé bien cuál es el destino de aquellos que enseñan la verdad. Por eso, al exponer una teoría, la señalaré como teoría de mis maestros árabes. Seguir la autoritas en lugar de la ratio es para él abandonarse a la más bestial credulidad y dejarse atraer por una trampa peligrosa. Alberto Magno, el gran maestro dominico, advertía: quien cree que Aristóteles ha sido un dios, debe creer que nunca se equivocó,
pero si cree que ha sido un hombre, entonces no hay dudas de que pudo errar como nosotros. De acuerdo con él, en este punto de vista, Seeger observaba: la sola autoridad no es suficiente para la búsqueda de la verdad de esta tesis. Todos los que han sostenido estuvieron movidos por alguna razón, pero nosotros somos hombres exactamente como ellos. ¿Por qué entonces no deberíamos empeñarnos en la búsqueda racional como ellos? Fin del ensayo El intelectual entre la Edad Media y el Renacimiento, escritos de filosofía clásica de la serie medieval de María Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, de la Facultad de Ciencias y Letras de la Oficina de Publicaciones de CBC de la Universidad de Buenos Aires.